Buenos días, bienvenidas y bienvenidos a la 7ª conferencia que organiza el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores como parte de sus actividades de capacitación en temas sobre vejez y envejecimiento. Hoy nos acompaña el doctor Felipe Martínez Arronte con la ponencia titulada El proceso de duelo en personas mayores. El doctor Felipe Martínez es médico cirujano por la Universidad Autónoma de Puebla, con especialidad en medicina interna por la Universidad Autónoma de Madrid de España y en geriatría por el Instituto Nacional de la Senectud. Diplomado en tanatología por la Asociación Mexicana de Tanatología y en enseñanza de la medicina por la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México. El doctor Felipe fue director del Hospital para Enfermos Crónicos, doctor Gustavo Vaz Prada, y actualmente es jefe de la División de Geriatría del mismo hospital. Ha sido profesor del diplomado en atención al envejecimiento por la UNAM Zaragoza, del diplomado en tanatología gerontológica, de la maestría en tanatología y del pregrado en la UNAM por la Facultad de Medicina, en la Facultad de Medicina. Ha realizado diversas publicaciones en revistas y libros con temas como cuidados paliativos en geriatría, vejez y muerte, cuidados paliativos en el paciente geriátrico con cáncer, salud y autocuidado, síndromes geriátricos y polifarmacia en geriatría. Actualmente es presidente de la Asociación Mexicana de Tanatología. Doctor Felipe, muchas gracias por acompañarnos y bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias, licenciada. Gracias por la invitación. Con mucho gusto estoy con ustedes para participar en esta sesión. Y bueno, vamos entonces a iniciar. El tema me parece de gran importancia y yo creo que a todos nos compete, tanto a la población en general como a las personas que trabajan con personas adultas mayores. Déjeme compartir, entonces. Vamos a utilizar unas diapositivas para tratar de seguir un orden y vamos a tratar de que al final queden algunos minutos para que alguien que se interese compartir algo o también preguntar en relación al tema, con mucho gusto. En primer lugar, bueno, es de todos conocidos la importancia que tiene hoy ya el crecimiento de la población de edad avanzada y viéndolo como un gran logro de la humanidad, pero por otro lado también un gran desafío. Y esto se veía ya hace una década, sobre todo por organismos que estaban atendiendo necesidades de la población adulta mayor. Se considera que el siglo XXI podría pasar a la historia como el siglo del envejecimiento, pero por otro lado también organismos internacionales como Naciones Unidas y la Organización Mundial de la Salud declararon que la década del 2020 a 2030 tendría que considerarse como la década de la población sana en el envejecimiento, que quiere decir que pues pretende trabajar precisamente con metas que alcancen cubrir de alguna manera necesidades en todas las esferas para dirigir programas que satisfagan a la salud de la población que está en este proceso. Es importante considerar que si hoy, a través de lo que hemos mencionado, se vive más tiempo y como consecuencia pues de todos los factores que han favorecido el crecimiento de esta población, tanto en áreas sociales como médicas, de alguna manera aquí sería importante destacar este último punto que habla del aumento de la demanda de servicios sanitarios. Y bueno, aquí habría que preguntarnos qué tanto dentro de estos servicios se cuenta con atención
a la población en necesidades en estas dimensiones social, emocional, espiritual, y que apoye justamente en el momento que pasan por periodos de pérdidas importantes y sobre todo en el momento que estamos viviendo en esta pandemia. León Trotsky, como muchos otros pensamientos, dijo esto: la vejez es la más inesperada de todas las cosas que le pasan al hombre. Y de alguna manera aquí yo diría que esto, independientemente que nos haga pensar en varios aspectos, es que tanto nos quiera invitar a pues estarnos preparando y sobre todo el llegar a esta etapa de alguna manera ya no con una forma tan inesperada, sino ya preparados y aceptando la situación que se vive. Es así también destacar, como se dijo hace miles de años, aquellos que envejecen mejor son aquellos que no fueron consentidos al principio por la vida, pero que supieron sacar el mejor partido de su situación y desarrollaron su personalidad interior. De tal forma que el bienestar de las personas de edad avanzada no consiste en una inactividad sin esperanza, sino en una participación activa de la vida. Aquí tiene varias aplicaciones, pero dado el tema, vamos a ver la importancia y el impacto que puede tener sobre todo en el trabajo que se tendría que ir realizando cuando se tiene una pérdida. Se ha dicho por diversos autores que la vejez es la etapa de las pérdidas. Sin embargo, se hace como un interrogante y hay respuestas también que podrían decir por qué no ganancias. Se dice que vivir no es solo perder, vivir es viajar, dejas unas cosas y encuentras otras, y la vida es maravillosa, sobre todo si no le tienes miedo. Víctor Frank dijo: ningún poder de la tierra podrá arrancarte lo que has vivido. No ya solo nuestras experiencias, sino cualquier cosa que hubiéramos tenido, así como todo lo que habíamos sufrido. Nada de ello se ha perdido, aun cuando hubiera pasado. Lo hemos hecho ser, y haber sido es también una forma de ser y quizás la más segura. Algo que nunca se nos dijo en el transcurso de nuestra crecimiento y educación, que de alguna manera vamos aprendiendo a fuerza de vivir, de tal forma que pues siempre se ha escuchado que la mejor escuela pues ha sido la escuela de la vida. Es que por el mismo hecho de vivir, también por otro lado se dice, viendo con otro enfoque, también pudiéramos perder todo, excepto aquello que ya hemos vivido. Los seres humanos somos solitarios centinelas al borde del abismo, y es preciso estar en guardia para no caer y deshacernos. De alguna manera, algo que se considera de suma importancia en las diferentes etapas de la vida, pero ya en la etapa de la vejez, ¿qué ocurre con nuestra identidad? ¿De qué forma a lo largo de la vida se va construyendo y llegamos a esta etapa de la vida y de alguna manera en un momento todo lo que hemos construido se pudiera desbaratar? Y esto puede suceder de alguna forma cuando ocurren eventos tan importantes que afectan de forma pues mayor al individuo. Y esto puede ser la muerte de un hijo, puede ser la pérdida del trabajo, puede ser la pérdida de la salud, puede ser también, de alguna manera hay que considerar a través de las diferentes etapas, cómo concebimos la propia muerte y de qué magnitud es el miedo que se tiene cuando se piensa en la propia muerte, así como también el miedo a envejecer. No vamos a hablar con detalle en estos aspectos porque el tiempo no lo permite, pero de alguna forma, de qué manera se puede ir pues perdiendo esa identidad a través de estas pérdidas. Y se dice que nuestra vida es una constante construcción
en la que hay que preservar cada día. De tal forma que es importante educarnos en la aceptación de las pérdidas como parte de la vida, ya que nada puede librarnos de sufrirlas. Lo importante es entonces estar preparados para volver a construir otra vez, si es posible, aquello que se ha derrumbado y volver a empezar una y otra vez hasta el final. Y es lo que va muchas veces ocurriendo a lo largo del caminar por la propia vida, en la que uno va teniendo pues este tipo de situaciones, de eventos que de alguna manera pues le afectan de diferente forma en la esfera emocional, social, física y espiritual, y que requiere de un trabajo importante para continuar el camino de la vida. Hay que destacar que un tema importante que la misma Organización Mundial de la Salud lo consideró cuando habló de la calidad de vida de las personas de edad avanzada era el tema de la muerte. Desde mi punto de vista, el tema de la muerte es prioritario para todos. Y hoy, en el momento que estamos atravesando, a través de estos meses, la muerte se ha hecho presente de diferente forma, a través tan solo pues de las noticias que escuchamos todos los días, así como también de las pérdidas que se han tenido para muchos dentro del mismo hogar, o también en el acompañamiento de personas que han llegado pues hasta el final. Es importante, y así seguramente lo consideran ustedes, que la muerte pues es algo de lo que nos cuesta trabajo ser conscientes y aceptarlo. Sin embargo, precisamente en el envejecer y al llegar a la etapa de la vejez, de algo que se tiene seguro, pues es de esta conciencia de la mortalidad. Sin embargo, el ser consciente de la mortalidad no nos exenta del miedo a la muerte. Y por supuesto, alrededor del miedo a la muerte, pues hay otros miedos que se van teniendo y que requieren de un trabajo, que requieren de acercarnos, de verlos de cerca para aceptar nuestra condición, aceptar nuestra situación y continuar nuestro camino por la vida. Por otro lado, quiero destacar que un aspecto a reconocer como a trabajar en estos miedos, pues se llama la esperanza. La esperanza siempre está ahí latente, lo importante es reconocerla, lo importante es construirla, lo importante es trabajarla. Existen una serie de factores en las esferas psicológica y social a considerar, y seguramente muchos de ustedes que trabajan con esta población, pues los tienen siempre presentes y que son importantes. En este caso, pues aquí hay que reconocer, bueno, la jubilación, la viudez, que van a tener mucho que ver con el trabajo que se tenga que realizar en este proceso del duelo, pero también la soledad. La soledad es muy importante y requiere de un gran esfuerzo por los que acompañan, como principalmente por lo que la viven, para ir transitando de la mejor forma y trabajando el proceso que requiere para ir liberando esta soledad. Por otro lado, también importante, como lo dice al final, los duelos frecuentes y cercanos que se van presentando y como vamos a ir viendo a continuación. Esta imagen, de alguna manera, pues refleja tristeza, refleja pues desesperanza, y a veces es lo que se presenta cuando se vive un proceso de duelo. El duelo podemos mencionar varias definiciones, pero la palabra duelo pues viene de duelum, del latín, que quiere decir dolor. El duelo es la pérdida de algo que se valora y con el cual hay un vínculo de pertenencia, de tal forma, en la medida de ese gran vínculo que existe, va a ser precisamente la magnitud
de ese dolor. Entonces es importante, y hoy en día en este trabajo del duelo se habla de una serie de moduladores que nos van a ir a ayudar a transitar de la mejor forma en este proceso, y uno de ellos justamente es el reconocimiento hacia esa pérdida y hacia ese gran amor que se le tiene a la persona que se ha perdido. Existen, como ya lo vimos, diferentes pérdidas en esta etapa de la vida. Sin embargo, ya antes, muchas veces de entrar a la etapa de la vejez, en muchas ocasiones ya se han tenido otras pérdidas. Y bueno, pues tan solo la jubilación, pues en algún trabajo que se presentaba aquí mismo en México con la universidad, se veía que a veces las personas se jubilaban a edades tempranas de la vida, muchas de las veces en la cuarta década, quinta, ya estaban entrando en este proceso. Y bueno, pues si bien ha cambiado mucho el conocimiento acerca de todo lo que se recorre en este evento, para algunos una gran pérdida, para otros muchas ganancias por lo que significa ya el ser libre y el dedicar su tiempo como lo desea. Sin embargo, por ahí gerontólogos y sociólogos han hablado que alrededor de esta pérdida tan importante, la jubilación, pues sí, están otras pérdidas que lo van acompañando y que muchas de las veces son las que van a afectar más precisamente al individuo. Y una es la pérdida de poder, de control, dependiendo de su historia, de dónde, a qué se dedicaba, y que ya, por otro lado, pues ya no está en ese momento de su vida y que le afecta enormemente, ni se diga la autonomía económica y la pérdida del rol. Aquí, por otro lado, es reconocer que, como ya lo decía, en la década de los 60, 70, la jubilación era un ejemplo de muerte social. Hay que recordar que Luis Van Sant Tomás hablaba de muertes sociales y un ejemplo que nos daba justamente era la jubilación. Hoy, afortunadamente, ha ido cambiando, pero no para todos, no para todos. Existe este cambio, y cuando se identifica y se reconoce por cómo vive el individuo esta etapa, pues muchas de las veces requiere de ayuda, de apoyo, de acompañamiento. Para mí es importante reconocer que en la jubilación, una de las situaciones que puede afectar al individuo de forma importante es la pérdida de una red de apoyo. Y hay que destacar que las redes de apoyo siempre son importantes, pero justamente en la etapa de la vejez es cuando más vamos a valorar y a considerar la importancia que tienen las redes de apoyo para el individuo. Y de tal forma que el perder esa red de apoyo puede ser uno de los mayores impactos para el ser humano, y de tal forma que tiene que trabajar de alguna manera. Y hoy hay muchos ejemplos de programas que han ayudado mucho al individuo dentro de las mismas instituciones, como por ejemplo, el INAPAM. La muerte del cónyuge o de sus hijos, ya decíamos, la pérdida del hijo es una de las pérdidas más importantes que vive el individuo, independientemente de la etapa de vida que la viva, pero pues siempre se considera como una injusticia, porque los padres se preparan para acompañar a los hijos, para verlos crecer, y nunca se está preparado para que en la etapa de ser padres se pierda al hijo. Antes, por ley, se tendrían que morir los padres antes que los hijos. Sin embargo, pues esto no ocurre, y es un duelo, dígase, que en un porcentaje muy elevado, más del 90%, llega inclusive a complicarse, de tal forma que sí requiere de ayuda, y muchas veces de ayuda profesional. En la muerte del cónyuge, hay que decir que en esta etapa de la vida, en la etapa de la vejez,
es igualmente una de las pérdidas también más importantes. Hoy también hay que destacar que también es uno de los duelos más estudiados que se han hecho en la población adulta mayor, y más adelante vamos a presentar algunos datos interesantes. La soledad, viéndola como pérdida, igualmente requiere de un trabajo, ya lo decíamos, y la destaco porque hoy hay una gran preocupación. En estos meses, la pregunta que nos tenemos que hacer, ¿qué tanto ha aumentado esta soledad en la población de edad avanzada? Y los trabajos que hablan, que publican precisamente estos aspectos, destacan que una de las poblaciones que más se han afectado justamente es en los extremos de la vida, tanto en los niños, en los jóvenes y en los adultos mayores. El adulto mayor siempre ha tenido el gran riesgo de la soledad y se considera como un problema importante a abordar, y en muchas partes del mundo fueron objetivos de programas, de trabajos, para evitar en primer lugar que las personas se aislaran y en segundo lugar que cayeran ya en lo que es una soledad. La soledad, como hay diferentes enfoques que se dan, y a mí me gusta el de la doctora Úrsula Lehr cuando ella habla de soledad objetiva y subjetiva. Aquí, de alguna manera, tenemos que en el abordaje que se habla de acompañar, de atender necesidades a las personas adultas mayores, siempre hay que identificar si la persona se siente sola, porque esta soledad subjetiva que no la vemos y que muchas de las veces es la que puede ir minando la salud del propio individuo, por su vulnerabilidad le va a afectar enormemente. Por otro lado, destacar entonces que en esta pandemia ha sido una de las grandes preocupaciones, y hemos visto que aunado a otros problemas por la que transitan algunos adultos mayores, han tenido esta situación de caer en una soledad incrementada y de tener otras consecuencias en su salud. La falta de oportunidades ni se diga en este sector de la población, así como la frustración de toda la vida. Hablar del proceso de duelo en el adulto mayor es hablar de muchos aspectos por la que puede transitar, pero también hay que destacar que hoy en día se reconoce que el adulto mayor tiene el mismo potencial que cualquier individuo para ir trabajando y elaborando este proceso. Hay muchos modelos, ustedes seguramente conocen los modelos que nos hablan de este trabajo que se realiza en el duelo, de este proceso, y bueno, el más conocido, y no lo vamos a describir al inicio, el de la doctora Elizabeth Kubler-Ross, pero hoy hay otras propuestas, la misma, de alguna manera, el William Worden, así como también Teres Rando y algunos otros, la doctora Alba Payas, etcétera. Entonces, esta propuesta me parece interesante, importante, porque nos habla de tres aspectos por la que transita el adulto mayor. En primer lugar, hay un impacto, una perplejidad en la que la vive de alguna manera con un shock. Está en choque la persona y le cuesta trabajo aceptar esa realidad. Y como vamos a ver, es un paso importante que hay que dar. Hoy vale la pena destacar que hoy está teniéndose esta gran dificultad para pues aceptar la realidad por toda la complejidad que ha habido en esta pandemia, cuando una persona ha muerto y ha habido de alguna manera esta separación previa y de a veces no sabemos cuánto tiempo, a veces prolongada, donde no ha sido posible la presencia del ser querido, del familiar, y esto pues ha afectado enormemente
a la persona. En este transitar por este proceso, sabemos que un aspecto importante pues es que la persona tiene que ir continuando este trabajo, expresando, hablando, diciendo lo que está ocurriéndole. Y bueno, de alguna manera describen, pues su mundo está en caos, hay una gran desorganización y hay que recordar que en este proceso siempre se insiste que la persona requiere del acompañamiento. No es recomendable transitar este proceso solo o sola. Siempre se requiere de alguien y ese alguien puede ser pues un mismo familiar de su red de apoyo, algún amigo, algún vecino o a veces pues cuántas ocasiones las personas están muy solas y requerirán pues de la participación de personas que puedan en algún momento solidarizarse y estar presentes en las necesidades que puedan tener las personas por este camino de su propio duelo. Y bueno, pues en la medida que va avanzando y va trabajando, hay la posibilidad de ir, como dice ahí, reestructurando su mundo. Y hago énfasis en que sí, la población adulta mayor es posible que pueda realizar este proceso, este trabajo de su propio duelo. Me parece muy importante destacar algunas observaciones que nos hace William Worden. William Worden es un experto en el trabajo de acompañamiento a las personas que viven este proceso y él hizo algunas observaciones en el adulto mayor de lo que ocurre alrededor de su proceso. Y algo que destaca que las personas de adultas mayores cuando han vivido en pareja, han sido matrimonios pues largos de 50, 60 años, 30, 40, y esto contribuye a una mayor dependencia. Hay grandes vínculos y esto es bueno, por supuesto. Hay que destacar que se ha visto que si este matrimonio tuvo estos fuertes lazos y este amor que perdura continuará, por supuesto, pero sí al principio pues hay grandes dificultades, pero posteriormente va a haber ese potencial para ir desarrollando todo un trabajo que le ayude al final a ir aceptando su realidad. Cuando hay antecedentes de dificultades serias durante la vida de matrimonio, vamos a ver que sí también va a haber más dificultades todavía en este trabajo del proceso del duelo. Otra observación que nos hace Worden son que las personas adultas mayores, por el hecho de pues ya haber vivido muchos años, al final en su etapa de la vejez, van teniendo en periodos breves muchas pérdidas simultáneas. Se pierden amigos, se pierden familiares, se pierden compañeros o otras personas. Aquí esto no es fácil, sí, porque un duelo cuando se va presentando de esta forma simultáneamente, pues cuesta más trabajo ir adaptándose a todas estas pérdidas y desde luego que requiere pues un mayor esfuerzo, mayor acompañamiento para ir transitando en este proceso, pero de alguna manera pues se observa esta situación y dependiendo del vínculo, como ya lo dijimos, pues se tiene que ir trabajando el duelo primero de la persona más cercana. Es importante también señalar que ya decíamos en esta etapa de la vida, en la vejez, hay más conciencia de la mortalidad, como dice aquí, de la muerte personal, y esto, por supuesto, puede generar mayor miedo, y el miedo, pues, está muy cerca de la angustia. Ocurre que en diferentes momentos pueda aumentar esta angustia y requiera de un apoyo, de alguna ayuda. En esta etapa que estamos viviendo de la pandemia,
pues se han observado en algún momento situaciones por las que pasan adultos mayores que están solos y que se ha incrementado su miedo y que requiere, como ya les he mencionado, de cierto tipo de ayuda, de acercamientos, de apoyos, muchas de las veces inclusive pues requiere atención médica. A veces el vivir esta situación de estar consciente, pues puede llegar inclusive a tener mucha ira, mucho enojo, y a veces es tan grande este enojo que la persona de alguna manera requiere de algún tipo de apoyo, porque a veces se identifica que puede tornarse un tanto agresivo. Yo recuerdo en algún momento en mi experiencia de trabajo con personas adultas mayores, en algún momento recuerdo que sí, trabajando con pacientes que estaban en una sala, pues murió uno de los personas de adultas mayores y uno de los compañeros pues le afectó muchísimo y en el momento que le llevaron el desayuno arrojó la charola del desayuno y bueno, pues aquí siempre pues se recomienda que cuando ocurre una muerte, y ustedes lo saben, en las instituciones hay que trabajarla en todos los residentes, hay que trabajarla con el personal y a veces a lo largo de la historia se ha visto, hoy ha cambiado mucho eso también, pero en la década de los 80 se hablaba mucho que el personal que trabajaba en estas instituciones mantenían una conducta de ocultar la muerte de la persona. Y bueno, pues hoy hay otra información, hoy hay otras enseñanzas y hoy sabemos que es todo lo contrario. Hay que hablar de la muerte, hay que hablar de lo ocurrido, hay que hablar de cada quien cómo se siente, hay que sacar todas las emociones que se viven cuando se tiene la pérdida de alguien que es cercano, de alguien que es querido. Por otro lado, también Gordon nos habla de la adaptación a ciertos roles. En algún momento que le cuesta trabajo, y esto en algunos estudios se ha descrito como, sobre todo cuando eh, el, el, hombre pierde a la esposa, es quien pues le cuesta más trabajo adaptarse a ciertos cambios, sobre todo si no tenía esos hábitos de participar en el hogar con algunas tareas y entonces en ese momento le cuesta trabajo adaptarse. Hoy también Worden sugiere una serie de ayudas en el adulto mayor cuando se transita por este duelo y uno se llama grupos de apoyo. Los grupos de apoyo son muy conocidos en todo el mundo, aquí mismo en México, y hay programas que se trabajan donde se realizan precisamente este acompañamiento a través de estos grupos, sobre todo se reconoce en el caso de personas que realmente están solas y que no tienen muchas de las veces con quién hablar. Es interesante también lo que se destaca y hoy se reconoce inclusive como un tipo de intervención de apoyo en tanatología, la terapia de reminiscencia. La terapia de reminiscencia, hay que recordar que es la terapia de evocar los recuerdos y esto pues lo comenzó a proponer el profesor Robert Butler, ya desde los 60 se hablaba de este tipo de apoyo en la población de edad avanzada y hoy es algo que se considera de apoyo, de ayuda, porque habla justamente de esta revisión de vida, como la han llamado algunos otros, donde justamente se va revisando en el pasado una serie de experiencias pasadas que van a ayudar a reconocer a veces errores, a veces culpas, y bueno, que le ayuda a trabajarlas y eso le va favoreciendo el trabajo de su proceso. Y así también se ha identificado en este tipo de técnica el ir manteniendo su identidad a pesar de las pérdidas
es ir conteniendo y manteniendo la identidad. Es interesante también destacar lo que nos observa aquí Worden con la discusión de la reubicación que frecuentemente llega a ocurrir cuando muere alguien en la etapa de la vejez, se muere pues la pareja y a veces los hijos se adueñan de la toma de decisiones cuando pues de alguna manera mientras la persona de edad avanzada tenga la pues mente abierta y la posibilidad de decidir, será la recomendación que ella o él decida dónde quiera continuar. Se ha visto por observaciones de algunos expertos que en las personas adultas mayores desean mantenerse en casa y en el caso de los jóvenes no pasa eso. Y quienes trabajan mejor su duelo son las personas adultas mayores por trabajar su duelo en el sitio donde convivieron con el ser querido. Por otro lado, también destacar que el permanecer en casa y decidir por propia conveniencia eso, pues le da la sensación de control, que no hay que olvidar que es muy importante para las personas en general, pero en las personas de edad avanzada es muy importante porque eso les ayuda a su autoestima y les mantiene de alguna manera mejores. Bueno, también el desarrollo de habilidades, las personas les cuesta a veces en este proceso reconocer que pueden realizar alguna otra actividad que antes no la realizan, el dominio de tareas y a veces pues recurren a los hijos cuando los tienen y se vuelven dependientes de ellos, lo cual no es recomendable y es importante reconocer que sí es factible que puedan realizar alguna actividad y esto va a favorecer en su autoestima. Hay que destacar que hay una serie de variables moduladoras de este proceso de duelo propuestas por el mismo William Worden, que es la edad. En primer lugar, no es lo mismo vivir este proceso en la etapa de la adolescencia, de la adultez o de la vejez. La duración y la calidad de las relaciones matrimoniales, ya lo destacábamos, el modo de morir, la existencia de un duelo anticipatorio. Hoy esto es importante y nuevamente en la pandemia, pues si logra el equipo de salud ayudar en esto, pues le va a favorecer a la persona, sea el paciente, sea la familia. La existencia de una buena red de apoyo social y la posibilidad percibida de establecer una nueva relación o de fortalecer y reforzar las ya existentes. Este autor Long dice que el impacto global del duelo en la salud física mental de muchas esposas ancianas no es tan muchos esposos, perdón, ancianos, no es tan devastador como se esperaría. Por otro lado, se reporta que 10% y 17% de viudas de edad avanzada durante el primer año del duelo experimentaron niveles de depresión. Sin embargo, las personas de 65 y 74 años deprimidas continuaron con depresión, a diferencia de las personas mayores de 74 años que no continuaron con depresión. Esto es importante porque, bueno, aquí de alguna manera recordar que ya una psicogerontóloga social, Bernice Neugarten, que nos hablaba de considerar necesidades en esta etapa de la vida, que no era lo mismo atender necesidades en las personas que tenían 60 y 70 años que en las personas que tenían 80 y 90 años. Y esto es interesante también en el proceso del duelo y en la etapa últimos años de la persona, donde vamos observando cambios importantes, pero que muchas de las veces, como vamos a ver rápidamente, son favorables. Pacientes que acuden a un servicio de psicogeriatría, se vio que el 45% habían sufrido uno o más duelos. Pues bueno, tan solo pues la pérdida de la salud o la pérdida de algún rol. Por otro lado, los adultos mayores sufrieron menos angustia que los viudos o viudas
jóvenes, ¿sí? También hay que destacar que en algún momento sí hay que reconocer que a veces sí puede haber riesgos, como esta aportación que nos habla que en un estudio de seguimiento de 7 años a 344 personas mayores de 75 años en duelo presentaron un incremento de la mortalidad. Y aquí, bueno, sí hay que reconocer que la persona adulta mayor, cuando pierde a la pareja o pierde a un ser cercano, sí se ubica como persona de alto riesgo y hay que estar haciendo seguimiento, de tal forma que en el abordaje gerontológico siempre hay que estar ahí atentos si hay un duelo no resuelto, que lo vemos con frecuencia, ¿sí? Personas mayores de 70 años, se observa que 50% tuvieron presente la persona muerta de una manera cercana, ya sea escuchándola, viéndola, hablando con la persona fallecida, principalmente en las personas que se encuentran sola. Esto es importante porque esto no quiere decir que la persona esté entrando en una etapa de deterioro cognitivo y que esto lo lleve a condición de más riesgo. Esto es interesante. Bonanno, un estudioso del duelo, destaca que las personas que en su proceso del duelo hablan con su ser querido, pues les ayuda y les favorece a trabajar mejor este proceso, de tal forma que no es malo, sino todo lo contrario, es aconsejable. Muchas de las veces con una fotografía, muchas de las veces también escribiéndole unas líneas. El distanciamiento social o el aislamiento social es más frecuente en la vejez. Y hoy a mí en lo personal es algo que me ha preocupado por muchos pacientes que he visto en esta condición, en esta etapa, y que sí hemos visto un mayor deterioro. Hay que destacar que la pérdida de hijos y nietos es especialmente traumática en la vejez. Inclusive se habla del doble duelo, porque no solamente pues sufren por haber perdido al nieto, sino también sufren por el sufrimiento de su hijo o hija. Las personas que son de edad más avanzada, dice aquí, viejos, tienen menos que mirar hacia adelante que los viejos jóvenes. Sin embargo, esto no significa que no pueda mirar hacia atrás. Y esto recuerda un poco entonces aquí lo que ya destacaba de esta evocación de recuerdos. La evocación de recuerdos no es un retroceso. La evocación de recuerdos hay que identificarlos bien, porque no es un dato de un deterioro cognitivo. Solo hay una cosa que hace el hombre capaz de soportar lo peor y realizar lo imposible, y esto es precisamente el tener un deseo de sentido y el conocimiento de que el hombre es responsable de encontrar ese sentido de su vida. Es interesante los reportes de este doctor, Lacoub, argentino, donde él hace observaciones en el grupo de población de edad avanzada, a través de esto que adquiere, que le ha llamado, esto no lo acuñó Lacoub, sino lo acuñó Lord Tarzan, un sociólogo sueco, la gerotrascendencia. La gerotrascendencia es algo que se considera como un valor que se va cultivando justamente en las etapas avanzadas de la vida y que de alguna manera lo lleva justamente a reconocer la importancia de conectarse con la naturaleza, al mayor disfrute con la vida interior, que hoy, dígase de paso, que si se ha tenido, a muchos le ha ayudado el socializar uno con uno mismo, aunque suene así como algo extraño, es algo que ha ayudado a muchas personas justamente en este aislamiento, menos miedo a la muerte y ver a la vida con sentido. Por otro lado, la soledad, que es algo que también ha preocupado justamente en las personas de mayor edad, de 80 años y más, se ha visto cómo la soledad de alguna manera se ve de manera diferente. Entonces, como dice aquí, la soledad no aumenta con la edad, sino hay una disminución corroborada a través ya de varios estudios. La soledad con los años, digamos, se madura y se aprende a manejar mejor la vida, de tal forma que al envejecer
trascienden algunas barreras propias y llegan las personas a sentirse menos solos, de tal forma que inclusive hay esa tendencia a un aumento de la satisfacción de la vida. En esto hay una redefinición de uno mismo y de las relaciones con otros y una nueva forma de entender ciertas preguntas existenciales. Así como entonces la soledad llega a ser más atractiva. Y se habla, por otro lado, de la soledad contemplativa, donde las personas dicen, estoy menos interesado en contactos sociales superficiales y más interesado en mi mundo interno comparado como cuando tenía 50 años. Ya para casi concluir, quiero destacar entonces que nosotros tenemos que identificar que hay un gran potencial en la población adulta mayor para el trabajo de su duelo y que hay una serie de acciones que se pueden de alguna manera dar proporcionando la mejor relación de ayuda cuando se necesite. En primer lugar, existe la posibilidad de ir realizando este tipo de tareas importantes en la población adulta mayor que les ayude a aceptar la realidad de la pérdida del ser querido, así como también identificar ayudas que se necesiten en el día a día. No tenemos que presionar, no tenemos que decir apúrese porque ya pasó mucho tiempo. Es una pregunta frecuente que nos preocupa. ¿Cuánto tiempo debe de durar un duelo? Pues debe durar el necesario para cada persona. Tenemos que individualizar. Si bien anteriormente se hablaba que ya un duelo mayor de 6 meses, pues ya era un duelo que habría que preocuparse, y hoy pues varía mucho y hay duelos que pueden durar 3 años o más. Lo importante es que no se complique, que no afecte a la vida del individuo y que tenga otras consecuencias, que no le afecte a su vida misma. Hay que reconocer que el duelo no es una enfermedad, el duelo es un proceso y como proceso requiere de un trabajo individual propio. Nadie se puede saltar. Sin embargo, hay que reconocer que cuando uno entra por este proceso del duelo, nadie absolutamente sale igual. Como se entra, sale uno de manera diferente. A veces al duelo se le ha visto como estar en un pozo, en lo más hondo de ese pozo y más gris y más negro. Sin embargo, a veces cuando está uno sumido en ese pozo, se requiere un empujón de alguien, y a veces ese alguien puede ser inclusive también pues del área profesional. Sin embargo, hoy hay centros sociales que pueden favorecer la ayuda en el acompañamiento a las personas cuando tienen esto. Recordar que entonces la reminiscencia es muy importante en este trabajo y como dice Arciero, solo volver a transitar aquel camino hace que me descubra como persona. La revisión de vida ocurre naturalmente y es un proceso mental universal caracterizado por un progresivo retorno, pero este progresivo retorno no es anormal. Y bueno, finalmente, el Lord Thornton y algunos que han fomentado el reconocimiento de la gerotrascendencia en esta etapa de la vida, nos invitan a reconocer como algo importante que los que trabajemos también con esta población podemos fomentar este desarrollo de esta gerotrascendencia a través de la misma música o a la naturaleza, viendo pues lo maravilloso que es una flor o un sol, por ejemplo. Bueno, con esto termino y pues me gustaría ver si hay preguntas o comentarios que quieran ustedes realizar. Gracias, doctor. Sí, Sí. tiene algunas preguntas. Sí, cómo no. Bueno, la primera pregunta sería,
¿Cuál es su postura respecto a ocultar la muerte de un integrante de la familia a la persona adulta mayor sobre pretexto de su fragilidad? Claro. Entre comillas, fragilidad. Claro. Fíjense que esto ocurre frecuentemente. A nosotros hemos tenido estas experiencias y hoy estamos viviendo una situación similar por lo que estamos transcurriendo de la pandemia, donde en una familia murió el yerno de una pareja de edad avanzada, muere posteriormente el hijo, y la pareja de edad avanzada, el varón tiene que ingresar gravemente al hospital, lo tienen que entubar, dejó a su esposa en su casa y pues la esposa estaba también contagiada de COVID, pero no estaba tan grave. Se agrava, ingresa al hospital, muere la esposa y en este momento la familia está, ya el esposo se está recuperando, va a salir pronto del hospital y tienen esta dificultad porque le espera encontrar a su esposa. Entonces, la pregunta es una pregunta muy importante que hay que reconocerla. Sí, es un derecho de la persona conocer la situación, pero tenemos que primero valorar, es muy importante valorar el estado mental de la persona. Eso es importantísimo. ¿Cómo está? ¿Está deprimido? ¿Es una persona muy ansiosa? Porque requerirá algún tipo de ayuda y la información la tenemos que ir preparando a la persona. La información la tenemos que ir dosificando e ir dándole de la mejor manera, estando cerca a alguien que sea de gran ayuda para la persona, un ser muy querido porque va a necesitar el apoyo. Pero no tenemos que tener miedo. Nos preocupa mucho eso que ustedes dicen, fragilidad, está muy frágil, frágil como persona, o bueno, el término de fragilidad que lo vulnera aún más, pero no, yo creo que no debemos tener miedo. Las personas de edad avanzada realmente tienen algo que se llama, como todos, la resiliencia y nosotros tenemos que trabajar esa resiliencia. Hoy hay que trabajarla mucho. Tiene ese potencial, tiene esa posibilidad, hay que hablar de esa verdad. Pero, les repito, ir dosificándolo, ir preparando a la persona ante esa pérdida, porque finalmente si no se le dice, se le niega, siempre la va a estar buscando. Aún una persona con deterioro cognitivo tiene que dársele de alguna manera, si está, por supuesto, en los primeros, en el inicio, ya si está en un estadio avanzado, pues ya último no, ¿verdad? Pero en el inicio sí, ¿sí? Entonces, sí es importante, hay que hablar con la verdad, hay que decirlo. Gracias, doctor. Otra pregunta que tiene es, ¿cómo apoyar a la persona mayor en el proceso de duelo? Sí, fíjense que lo más importante es saber si la persona quiere nuestra presencia, quiere nuestra compañía. Hay que recordar que un proceso, en el inicio, hay momentos que la persona quiere estar sola y hay que respetar, dependiendo de la personalidad misma de la propia persona, pero la persona le gusta a veces estar sola. Y estamos hablando de una soledad ahí objetiva, que la persona vive su soledad y quiere, entonces desea estar en cierto momento. Entonces nosotros tenemos que identificar realmente cómo quiere estar la persona y preguntarle realmente, ¿quieres que te acompañe? ¿Necesitas esto? ¿Qué necesitas? No presionar, no estresar, no obligar. Frecuentemente vemos que a veces los hijos se preocupan mucho por sus padres, donde casi les obligan a que vayan a alguna reunión, a algún sitio, que hagan esto, que hagan... no, no hay que obligarlos, no hay en lo absoluto. Hay que dejar que ellos decidan qué es lo que quieren hacer, qué es lo que no quieren hacer. Hay que respetar su autonomía. Gracias, doctor. De nada.
¿Cómo podemos ayudar a fomentar la gerotrascendencia en las personas mayores? Claro, ya es algo, es un valor que ya se tiene. Entonces, muchas veces porque es algo que la persona misma va a ir siendo algo como natural. Entonces, el desarrollo se va a ir dando en la medida que la persona tiene ciertos hábitos. Hay que recordar algo que sucede en un porcentaje muy elevado de personas adultos mayores. A veces el 70, el 80% son personas que les gusta orar o les gusta rezar. Si tienen una religión, si tienen y les gusta orar o les gusta ir a la iglesia, ya eso favorece de alguna manera. Pero la gerotrascendencia va todavía más allá en el sentido de que favorezca lo que yo decía. Hay dos aspectos que hoy algunos expertos están trabajando en algunos grupos y es a través de la escucha de alguna música que les dé paz y les dé tranquilidad. O también el simplemente a través de una ventana, a veces nos preguntamos por qué les gusta a las personas adultas mayores estar viendo hacia afuera de una ventana, porque justamente quieren ver el sol, quieren ver las plantas, y eso es lo que les está de alguna manera desarrollando su gerotrascendencia. Hay que reconocer que eso les da paz, les da tranquilidad. Entonces, como yo le decía, el tan solo el ver la naturaleza, el ver alguna flor, el que ellos rieguen sus plantas, se está fomentando esa gerotrascendencia. Doctor, varias personas piden apoyo para, bueno, se les puede facilitar bibliografía relacionada con la tanatología gerontológica, o, bueno, bibliografía en general Claro. sobre este tema. Lo que podemos hacer en este caso es, si usted gusta, mandármelo al correo electrónico se lo y mando. yo lo coloco posteriormente en la página, claro. en los comentarios, para Por supuesto. conocimiento de las personas que lo están solicitando. Claro, claro, sí, por supuesto. Le voy a leer una pregunta más. Sí. Se dice que la pandemia trae consigo una pandemia de efectos emocionales. ¿Qué acciones se proponen desde la Asociación Mexicana de Tanatología? Bien, por un lado sí estamos trabajando en equipo para ir promoviendo algo que sea más de ayuda, ¿no? Evidentemente, bueno, como asociación, nosotros estamos abiertos a proporcionar apoyo y acompañamiento en duelo. Algunos lo están haciendo ya de forma presencial y se puede hablar a la Asociación Mexicana de Tanatología y ahí pueden solicitar la ayuda si es de alguien y bueno, se da, por algunos le están dando presencial, otros sigue dándose de forma virtual y hay que destacar que hoy se ha necesitado de esta ayuda virtual y aquí la pregunta o las interrogantes que surgen que a veces dicen no es lo mismo, pero hoy se está observando que a través del mismo tono de la voz, porque a veces lo que puede ayudar es la presencia, la mirada más de cerca, pero también estas maneras virtuales se ha visto que también están teniendo la ayuda en el acompañamiento, teniendo en cuenta la forma como nosotros nos dirigimos a ellos. Sin embargo, como les repito, es importante el apoyo emocional, el apoyo social y el apoyo espiritual en esta pandemia. Y entonces nosotros hemos a lo largo desde el año pasado, este año, hemos tratado que dentro de los contenidos de los temas, sesiones, actividades académicas que tenemos y cursos, hemos tratado que los dirijamos precisamente a las ayudas de los diferentes grupos de edad, de las diferentes necesidades, con contenidos que persigan justamente las observaciones importantes de ayuda durante la pandemia. Pero bueno, estamos trabajando nuevamente para tratar de ser un poco más
pues lleguemos a más sitios, probablemente con algunos boletines que circulen y que exista una información que le llegue a más personas. Muchas gracias, doctor. Le siguen algunas personas solicitando la bibliografía. Les comento que más tarde la subiremos en este mismo chat en la página de INAPAM. Claro. Doctor, pues muchísimas gracias por habernos acompañado y por habernos apoyado con este tema, ¿no? Que es tan importante y de trascendencia para lo que se está viviendo, ¿no? Ya hace año y medio. Y bueno, claro, agradecerle también pues a todas las personas que estuvieron pues bueno durante toda la transmisión. Lo invito, ¿no? A que posteriormente pueda ingresar a la página y ver pues bueno del agradecimiento de la gente por el tema que impartió el día de hoy. También, bueno, hay dudas muy específicas que, le pediría poder responder, ¿no? Claro, en el chat. Claro que sí. Una vez más, pues le agradezco mucho su participación. Y bueno, les pedimos a todas las personas que se mantengan atentas a las redes sociales de INAPAM. Hemos estado publicando diferentes actividades de capacitación que tienen programadas durante todo este 2021. El viernes 27 de agosto tendremos nuestra 8ª conferencia, que es actividades recreativas, culturales y de activación física como un factor de bienestar para las personas mayores. Eso sería todo por nuestra parte. Doctor, que tenga un excelente día. Gracias. Y para todas las personas que nos están viendo de igual forma, nos vemos el próximo mes. Muchas gracias. Muy amable, licenciada. Gracias a todos. Gracias.